Movimientos de tierra y o acarreos. Como introducción al tema movimiento de tierra y o acarreos, podemos mencionar que el movimiento de tierras es un conjunto de acciones que se realizan para preparar el terreno antes de empezar la cimentación de cualquier obra. Dentro de este tema vamos a analizar qué es, cómo lo hacemos, por qué se hace y también el equipo especializado como maquinaria para realizar dichos movimientos, así que acompáñenos. Movimientos de la Tierra. ¿Qué es y cómo lo hacemos? El movimiento de la Tierra es un conjunto de acciones que se realiza para preparar el terreno antes de empezar una cimentación en cualquier tipo de obra. Dentro del movimiento de las tierras engloban varias etapas de trabajo, de replanteo, despeje, desborche, excavaciones, vaciados, cimentaciones, aniquilaciones y desmontes. Antes de empezar con la excavación debemos planificar nuestras tareas de manera efectiva, ya que moveremos maquinaria muy pesada y no es fácil de manipular. Esto lo conseguimos con los trabajos de replanteo. Después de planificar nuestras acciones debemos preparar el terreno para las excavaciones, el despeje y el desbroche. También se denomina movimientos de la tierra al conjunto de acciones a realizar en un terreno para la ejecución de una obra. Dicho conjunto de acciones puede efectuarse de forma manual o de forma mecánica, con ayuda de maquinaria pesada. Previo a iniciar cualquier actuación se debe efectuar los trabajos de replanteo, operación cuyo objetivo es trasladar fácilmente al terreno las dimensiones y formas dedicadas al plano. Por otro lado, se puede incluir en conjunto de acceso para maquinarias, camiones, rampas, etc. Dicho esto, es necesario preparar el terreno para la excavación, el despeje y el desembroche. Como primer paso necesitamos limpiar todos los obstáculos que pueden encontrarse dentro del terreno, como arbustos, plantas, árboles, maleza o basura que pueda hallarse. Esta tarea se debe realizar en toda la superficie del terreno sobre el que la obra se va a asentar. Como segundo paso está la excavación. El objetivo de esta etapa es alcanzar la altura que necesitamos para comenzar la cimentación. El término excavación puede parecer que siempre conlleva hacer un agujero en la tierra, pero no tiene por qué ser así. Existen tres tipos de excavaciones: desmonte, vacío y terramplado. Tipo de excavaciones. El desmonte consiste en eliminar todo tipo de tierra que pueda quedar encima del plano de arranque, es decir, por encima de nuestra línea imaginaria de donde necesitamos empezar a construir. Podemos eliminar montañas o pequeños montes que nos interrumpen o nos deforman a nuestro terreno. El vaciado. Llamamos vaciado al proceso en el que nuestro plano de arranque se sitúa debajo del terreno, con lo que tenemos que delimitar la tierra para llegar al plano que necesitamos. El terraplano. Cuando necesitamos que nuestra cimentación empiece por encima del nivel del terreno, tenemos que aumentar la altura del terreno nivelándola hasta donde nos haga falta. Excavado de tierra. Debemos tener en cuenta las características del terreno, como la cohesión, la densidad, la capacidad, ya que estos factores influyen tanto como el rendimiento de nuestra maquinaria como los trabajos posteriormente a realizar. Debemos de tener en cuenta la profundidad, sección y su altura, ya que si no conocemos estos datos con precisión, no sabremos qué maquinaria utilizar. Es importante que durante el trabajo replantemos, que tengamos en cuenta dónde estamos ubicados para posicionar rampas de entradas o salida de camiones, ya que normalmente estas se retiran con una gran cantidad de tierra. La tierra siempre debe estar anivelada perfectamente, ya que si se va a rellenar, lo haremos a un bajo costo. La excavación en roca depende básicamente de la dureza de la roca. Si es blanda, es posible excavar con maquinaria o con martillos, pero si es dura, solo lo lograremos mediante un trabajo de explosivos. Debemos de tener en cuenta los parámetros de los tipos de roca que nos enfrentamos dentro del terreno, para que la edificación no tenga ningún retraso ni inconveniente. Como segundo subtema tenemos a las proporciones en volumen suelto. Estas se determinan en volumen suelto porque de esta forma es mucho más fácil trabajar en obra.
con recipientes o cajones de volúmenes conocidos que midiendo la masa de los materiales. En este caso, los más conocidos y más utilizados son los botes. En esta se hace la medición igualitaria tanto de arena como de grava. Es de suma importancia determinar estas unidades, ya que por lo general se cometen errores que pueden dar como resultado un concreto heterogéneo, como es el hecho de no cuantificar el aporte de agua en los agregados a la mezcla. Por lo tanto, al variar la humedad del material se puede estar colocando en algunos casos más y en otra menos arena. De esta forma se pierde la homogeneidad en el hormigón, disminuyendo la calidad. Las proporciones en volumen suelto para concreto se expresan colocando primero la unidad que representa el cemento, el siguiente número representa la proporción de agregado fino y el tercer número representa la proporción del agregado grueso, es decir, este queda como C, 2 puntos, agregado fino, 2 puntos y agregado grueso. La cantidad de agua en este caso no se coloca, ya que se controla de acuerdo al grado de manejabilidad que requiere la mezcla. Las proporciones en volumen suelto para concretos, haciendo referencia a la explicación anterior, se divide en 3. 1. Concreto estructural. Este significa que por cada volumen suelto de cemento se deben colocar 2 volúmenes sueltos de agregado fino y 2 volúmenes sueltos de agregado grueso. En el caso número 2, concreto simple, este significa que por cada volumen suelto de cemento se deben colocar 3 volúmenes sueltos de agregado fino y 3 volúmenes sueltos de agregado grueso. Para el caso del concreto de baja resistencia, significa que por cada volumen suelto de cemento se deben colocar 4 volúmenes sueltos de agregado fino y 7 volúmenes sueltos de agregado grueso. Las proporciones en volumen para las cantidades de material por metro cúbico de concreto se pueden estimar de la siguiente forma. La masa unitaria suelta del cemento equivale a 1.200 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es decir, si se trabaja con sacos de cemento de 50 kilogramos, tenemos que el volumen suelto del saco de cemento será aproximadamente 0.04 metro cúbico. Si para preparar cada mezcla se utiliza un saco de cemento de 50 kilogramos, 0.04 metros cúbicos deberá ser el volumen de los recipientes que se empleen para medir las cantidades de agregado fino y grueso. Esto hace referencia a que el cemento es igual a 2100 sobre 1 más el agregado fino más el agregado grueso por kilogramos sobre metro cúbico de concreto. Las proporciones en volumen suelto para morteros son muy similares al concreto, solo que, en este caso, solo es una unidad que representa el cemento y la siguiente unidad es el número que representa la proporción del agregado fino. Como ejemplo a la explicación anterior, tenemos a la mampostería estructural. Esta significa que por cada volumen de cemento se deben colocar 2 volúmenes de agregado fino. Como segundo ejemplo está el mortero para rapellos o pañentes. Significa que por cada volumen de cemento se deben colocar 3 volúmenes de agregado fino. Y en el caso del mortero de baja resistencia, significa que por cada volumen suelto de cemento se deben colocar 7 volúmenes sueltos de agregado fino. Observemos ahora un video para hacer más entendible el cálculo de materiales para concreto. Rendimientos de maquinaria dentro de los movimientos de tierra y o acarreos. Los rendimientos de maquinaria en los movimientos de la tierra son puntuales, es decir, dependen mucho de la zona en la que se hace el estudio, los factores como el clima, la topografía, el suelo, las distancias en las zonas de cargue, canteras, hacen diferente los rendimientos de maquinaria que en otras zonas. Es por esto que se requiere profundizar y ampliar mucho en este tipo de estudios.
Los rendimientos de maquinaria pesada en los movimientos de tierra son una base sólida que aporta información valiosa para los procesos de planeación, estimación de costos y control, y asimismo mejora los presupuestos y cotizaciones. Ajustará de mejor forma los cronogramas de actividades ligadas a los movimientos de tierra. La tabla de rendimientos de maquinaria pesada tomando en obra es una opción con la que se cuenta el nivel local para estimar de forma precisa, puntual y objetiva los rendimientos de un equipo pesado al momento de realizar el movimiento en las tierras. La maquinaria de movimientos de tierra es un tipo de equipo empleado en la construcción de edificaciones y obras arquitectónicas, asimismo para el movimiento y o acarreo de tierra. Está diseñada para llevar a cabo varias funciones, entre ellas soltar y remover la tierra, elevar y cargar tierra en vehículos que han de transportarla, distribuir la tierra en tongadas de espesor controlado y compactar la tierra. Algunas máquinas pueden efectuar más de una de estas operaciones. Algunas de las máquinas usadas para los movimientos de tierra u otros usos son pala excavadora sobre neumáticos, topadora sobre orugas, cargador frontal sobre neumáticos, pala excavadora y cargadora combinada, mototraila, motoniveladora, volquete para transporte de material suelto y cilindro compactador, entre algunas otras. Podemos concluir el tema de movimientos de tierra y o acarreos con que es de suma importancia saber y reconocer cuando un movimiento de tierra requiere cierta maquinaria especializada, ya sea para saber cómo lo vas a resolver, qué costo va a tener y en qué te puede beneficiar la maquinaria. También nos puede servir mucho para determinar qué tipo de excavación va a ser, así sabremos perfectamente cómo resolverlo. Muchas gracias por ver este video.